Amados hermanos, es un gozo volver a compartir con ustedes este tiempo hermoso de meditación y de reflexión delante del Señor, siempre con la alegría de saber que podemos estar en sintonía con cada uno de ustedes y poder trasladarles la palabra del Señor como lo hacemos todos los días viernes por la noche. Y como pues de todos sabido, estamos pasando por un momento de mucha restricción en cuanto a lo que rutinariamente hacemos en nuestras iglesias, pero ahora el Señor pues nos está llevando a la experiencia de poder hacerlo a través de las redes sociales y queremos agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de poder llegar al corazón de ustedes por medio de esta manera que Dios ha permitido para que podamos mantenernos siempre en unidad y siempre conectados en el Señor. En esta ocasión queremos tener un tiempo para compartir con ustedes un tema que el Señor puso en mi corazón a lo largo de estos días en los que a propósito hemos estado buscando al Señor, un grupo de hermanos en ayuno y oración, su rostro, y pues con todo eso el Señor nos ha llevado a poder entender y poder captar lo que el Señor está trayendo en este momento a mucho pueblo de Dios. Y yo creo, mis amados, que una de las cosas que el Señor quiere que nosotros ahora aprovechemos en esta etapa en la que estamos viviendo esta pandemia mundial, tener tiempo de evaluación. Y eso es justamente lo que queremos compartir con ustedes en esta ocasión, que es el momento de que el pueblo de Dios aprovechemos para tener este tiempo de evaluación, de revisarnos, de examinarnos delante del Señor, porque es obvio que el Señor se levantó en su ira, en su enojo, por lo que en la faz de la tierra ha estado sucediendo, donde la gente, el mundo, se apartó de Dios de una manera escandalosa, que ha hecho que todo el pecado que el hombre ha traído de un tiempo para acá haya subido hasta el trono de su gracia como olor nauseabundo. Y por eso yo quiero compartirles, para comenzar en esta ocasión, un pasaje de Mateo capítulo 18, verso 23, que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Yo creo que si entendemos que este es un reino que el Señor ha acercado a nosotros a través de su Santo Espíritu, es un reino que ha empezado primero espiritualmente en el corazón de su pueblo. Ahora es el momento en el que el Señor quiere hacer cuentas con sus siervos, de llamarnos, hermano, al examen, a la evaluación, que permita que nosotros podamos presentarnos delante del Señor y decir: Señor, yo he fallado, o yo no he llegado, o no he alcanzado la estatura que tú has pedido de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, mis hermanos, quiero unirme a ustedes en esta ocasión para que compartamos juntos algunas cosas que en su palabra nosotros hemos aprendido y llevarlos en una medida a ese tiempo de reflexión, de evaluación principalmente para cada uno de nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que todos pues ahí donde estamos, donde podemos ir observando los acontecimientos mundiales, yo creo que estamos aprendiendo cosas muy importantes que si esto no hubiera sucedido, probablemente no las hubiéramos entendido igual. Estamos pasando por momentos que a nivel mundial están estremeciendo a esta tierra, pero particularmente yo creo, mis hermanos, que es la iglesia de Cristo la que tiene que comprender bien, entre otras cosas, lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo estaba leyendo algunas reflexiones que algunos han estado haciendo sobre este acontecimiento, y para muchos esta pandemia ha dejado enseñanzas, o está dejando enseñanzas muy, muy tremendas. Una de esas, mis hermanos, es que los dioses del mundo están siendo derrocados. ¿En qué sentido? En que nos estamos dando cuenta que el Dios del dinero, que el Dios del fútbol, del deporte, que el Dios de la diversión, del entretenimiento colectivo, de la política, se están cayendo en pedacitos.
están destrozando, porque nos hemos dado cuenta que hemos dependido de cosas y de elementos, hermanos, que por años nos han tenido esclavizados, incluso al pueblo de Dios. Y ahora esos se están cayendo, se están desmenuzando, se están destrozando, porque nos estamos dando cuenta que al final, cuando ocurre un acontecimiento como el que estamos viviendo ahora, en definitiva son deidades que hemos levantado, son ídolos que hemos levantado y que ahora se están destruyendo, porque si nos damos cuenta, entre otras cosas, estamos empezando a entender, hermano, cosas muy lindas. Una es que nuestra mejor protección es la espiritualidad, lo que alimenta el espíritu, lo que le da vida a nuestro espíritu, que esto es una de las cosas más importantes que nosotros podemos experimentar, hermanos, en medio de esta situación tan caótica que estamos viviendo. Nuestra mejor protección es alimentar nuestro espíritu, es cuidar lo que por mucho tiempo hemos dejado en inanición muchos de nosotros, y es no alimentar nuestro espíritu y no reunirnos y no congregarnos. Yo creo que Dios nos está haciendo a valorar todo aquello que hemos visto con mucho desdén, que hemos visto con mucho menosprecio, de gente que nunca se congrega, que nunca va a las iglesias, y que ahora que de verdad los templos han sido cerrados, muchos están empezando a valorar la importancia de congregarse. Hemos estado aprendiendo, entendiendo que nuestro mejor refugio es el hogar. Nos estamos dando cuenta de que el andar afuera, hermanos, distrayéndonos en cosas que en definitiva al final no construyen nuestro espíritu, no construyen nuestra formación, nuestro crecimiento espiritual delante de Dios, no son lo más importante. Qué lindo que ahora muchos obligadamente se tengan que quedar en sus casas y tener definitivamente que sobrellevar. Ahorita seguramente para muchos está siendo difícil porque no estaban acostumbrados a eso, el poder estar más con sus hijos, más con sus esposos, con su esposa, más con su familia querida. Y eso Dios quiere que entendamos que esas son las cosas que realmente son importantes. Estamos entendiendo que nuestra mejor compañía es la familia, el diálogo, la comprensión. Estamos entendiendo que nuestro mejor tiempo es el presente, que nosotros queriendo y afanándonos por el del día de mañana, dejamos de disfrutar lo que Dios nos está dando el día de hoy, y que aprendamos a disfrutar el día en el que nuestros ojos se abren, que podemos respirar este aire todavía, que no nos lo cobran, y que si lo cobraran, imagínense cuánta gente no podría tener acceso al bienestar de poder tener el oxígeno de cada día. Y también nuestro mejor mensaje, ¿cuál es? Detenernos, esperar, respetar. El mensaje que Dios está dejando al mundo entero es ese, el que no vivamos en ese estiramiento en el que muchos de nosotros hemos caído y hemos vuelto rutina en nuestra vida, y que al final no nos ha dejado nada. Pero también, mis hermanos, al mundo yo creo que el Señor le está diciendo, le está dando un mensaje muy claro y muy poderoso. Uno es que ellos no son dioses. Mucho poder, mucho dinero puede llegar a tener alguien, pero no es un Dios. Ya ven ustedes ahora cómo tristemente nos hemos informado de que este virus ha tocado la vida de reyes, de príncipes, de primeros ministros, de presidentes, en donde con todo el poder que ellos tienen, no pueden evitar que este virus pueda llegar y afectarlos. Entonces el Señor le está enseñando a la gente que el único Dios grande y soberano es Él, y que el hombre no es nada delante de Él. Si Él, por su gracia y por su amor, ha dejado que nosotros podamos compartir de todo lo lindo y de lo hermoso que la vida nos da, es porque Él es grande y porque Él es grande en misericordia. Pero nosotros hemos entendido mal el mensaje y hemos creído, el mundo ha creído de que son dioses. Otra cosa es que tampoco no son reyes. El único rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses es Jesucristo nuestro Señor. Y por eso le rendimos hoy nuestra alabanza y nuestra adoración, porque Él es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos. Decía el apóstol Juan que cuando Dios le dio esta visión, él se entristeció mucho de ver que ese libro estaba a la derecha del trono del Padre y que nadie lo podía abrir.
Nadie era digno. Cuando de pronto entre la multitud vio que se empezó a levantar un cordero como recién inmolado. Y ese era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el único digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación por toda su creación. Eso es desde el principio hasta la eternidad, porque la Biblia dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El mundo tiene que entender que Él no es el que tiene el poder ni el control de todo. Eso solo lo tiene Dios. El mundo tiene que entender que se vuelvan a lo básico, a lo sencillo, a lo esencial, del lujo, el glamour, la fama y todo lo que todo el mundo busca. Al final esto no es nada. Esta pandemia está enseñando al mundo de que se vuelvan a lo básico, a lo esencial, a lo sencillo. Que el mundo aprenda que se tienen que volver a Dios, que es el único omnipotente, omnipresente, porque han pecado contra Él. Yo creo que estas son unas enseñanzas que en medio de todo esto nos estamos extrayendo, pero yo en esta hermosa ocasión, mis amados, quiero decirle que Dios también le está hablando, le dan un mensaje muy poderoso a la iglesia. Y vamos a ir desgranando esto un poquito. Miren, una de las cosas que yo veo con todo mi corazón es que hay dos preguntas que han saltado así muy fuertemente con esta situación tan difícil que está viviendo el mundo y ahorita la iglesia. ¿Dónde están aquellos profetas que no vieron esta crisis? Dice la Biblia, mis amados, que el Señor no hará nada sin que primero no se lo revele a sus siervos los profetas. Yo entiendo que el ministerio profético es un ministerio que está activo, como los otros 4 ministerios. Ministerio apostólico, profético, pastoral, evangelista y magisterial. El ministerio profético y el apostólico han surgido de una manera muy fuerte durante los últimos 2 decenios, los últimos 20 años. Y yo creo que muchos se han autoproclamado profetas, como lo han hecho muchos apóstoles que no lo son y solo se han autoproclamado en funciones apostólicas. Pero la pregunta que yo me hago en esta hora es: ¿dónde están todos esos que dicen ser profetas y no anticiparon esta crisis? ¿Por qué no la vieron? ¿Por qué no la conocieron en el secreto de Dios? Porque solo le han estado predicando lo que la gente quiere oír y no lo que Dios de verdad quiere hablar. Yo quiero decirles, mis hermanos, que me honro como ministro del Señor de poder haber advertido, de haber anticipado, de haber como atalaya de Dios, visto desde la perspectiva que Dios me ha dado, que venían cosas muy grandes para el mundo entero y para el pueblo de Dios en este año 2020. Yo creo que desde agosto, particularmente el mes de agosto del año pasado, el Señor me empezó a dar una serie de mensajes y de temas que yo estuve revisando por cierto estos días. Y hermano, y me sorprendí de una manera muy tremenda de toda la palabra que el Señor ha venido dando desde agosto del año pasado, por lo menos a lo que ha sido la comunidad Elim de aquí, de la iglesia donde Dios me ha permitido pastorear. El Señor ha hablado del principio de dolores, ha hablado de los tiempos tribulacionarios, del tiempo de la gran tribulación, de las señales que el Señor iba a enviar a su pueblo y de todo esto que estamos viendo ahora, basados en Mateo capítulo 24, en donde desde el versículo 8 el Señor dijo que estos iban a ser principios de dolores, desde el versículo 9 que iba a venir una tribulación tremenda sobre la faz de la tierra, y después a partir del versículo 14, donde se ve que el Señor anuncia desde aquella época que iba a haber una gran tribulación que no ha habido ni habrá nunca más. Y todo eso lo hemos estado hablando, lo hemos estado diciendo desde el mes de agosto del año pasado. A todo el mundo nos sorprendió de alguna manera lo que ahora se está viviendo a nivel mundial, pero yo creo que el Señor había estado hablando y había estado anunciando que venían cosas tremendas para este 2020. Otra pregunta que yo me he estado haciendo, mis amados, es: ¿dónde están los ministros que solo han dependido de lo que se hace en los templos y no han promovido los discipulados en los hogares? Yo me recuerdo, mis amados, hace un poco más de un año, que el Señor a mí me puso la necesidad de reactivar los discipulados en los hogares. Primero, hace unos 8 años lo habíamos hecho, pero
creo que la implementación que hicimos en aquella oportunidad no fue la adecuada y entonces los dejamos en suspenso por un tiempo, pero de un poco más de un año para acá, el Señor nos movió a reactivar los discipulados en los hogares y hermanos, nos movimos en esa dirección. Yo sabía en mi corazón y mi espíritu que ese era un modelo que teníamos que reactivar, porque fue así como empezó la iglesia del principio. Y la iglesia al principio no empezó con los templos que tenemos ahora, empezaron en hogares, en sinagogas, en lugares pequeños. Ahí se empezaron reuniendo, compartiendo y ministrando la oración, la palabra, la alabanza del Señor. Con el tiempo esto se fue perdiendo y nos fuimos encaminando a buscar el rostro del Señor solo en templos lujosos, en templos cómodos, como los que hay en muchos lugares del mundo. Y perdimos la perspectiva de lo que el Señor realmente ha querido que nosotros tengamos, y es un avivamiento poderoso a partir de nuestras familias y de nuestros hogares. ¿Cuántos ministros descuidamos, hermano, este hermoso modelo que el Señor nos dejó establecidos en su palabra? Yo creo que ahora el llamado es a que los ministros regresemos al modelo en donde, además de poder venir y adorar al Señor en nuestros templos, reactivemos el altar en los hogares. Que las cabezas de casa empiecen discipulando a sus hijos, a su esposa, y que les empiecen compartiendo la palabra. Y por eso, mis hermanos, yo creo que son dos preguntas que están en el ambiente. ¿Cuánto ahora ministros entendiendo que el haber concentrado y haber dejado todo su esfuerzo solo en los templos, ahora en una situación como la que estamos viviendo, dejaron un vacío enorme en no haber preparado al pueblo del Señor? Y por otro lado, muchos ministros que nos dedicamos solo a predicar lo que la gente quiere oír y no lo que de verdad Dios quería hablar. Y por eso, mis amados, yo creo con todo mi corazón que esto nos está dejando al final una tremenda enseñanza. Entonces, yo me fui hoy, hermano, revisando ahí mis anotaciones, hermano, de los momentos de devoción que hemos tenido con nuestro amado Señor. Un pasaje en el libro de Amós que me estremeció mucho, que yo hace probablemente unos 8 o 7 años atrás, cuando lo estaba estudiando, me impactó mucho. Y yo se los quiero dejar en su corazón en esta oportunidad. Ya está en Amós, capítulo 7, versículo 7, en donde dice: me enseñó así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Fíjense qué escena la que el Señor le estaba mostrando aquí al profeta Amós. Y luego en el versículo 8 dice: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y fíjense, hermanos, que en el contexto, cuando uno lee el libro de Amós, uno puede ver, hermano, que el Señor levantó a este profeta en medio en el que el pueblo del Señor se había distraído en construir sus casas, en embellecer sus casas, y habían descuidado el templo del Señor. Y entonces el Señor le mostró al profeta que el Señor se acercó con una plomada, hermano, bien tremendo esto, y era una plomada de las que usan los albañiles para medir si están construyendo derecho una pared, si la están construyendo en una forma perfecta. Y entonces, cuando él le habla a su profeta Amós, le dice: ¿qué ves? Y él le dice: estoy viendo a una plomada de albañil. Y él le dijo: yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleraré más. En otras palabras, todo lo que hemos estado haciendo, lo hemos estado haciendo torcido. Hemos estado construyendo paredes equivocadas. No solo las estamos construyendo equivocadas, sino torcidas. Y el Señor ahora está poniendo plomada en medio de su pueblo. Yo creo, hermanos, que es una llamada de atención muy fuerte que el Señor está haciendo a su iglesia. Porque su iglesia no ha hecho el trabajo, no ha hecho el papel que le corresponde, no ha hecho lo que el Señor le ha pedido que debe de hacer, y lo que está haciendo, lo está haciendo de manera equivocada. Está construyendo paredes torcidas. Y fíjense, hermanos, que me dediqué a estudiar de qué tipo de paredes nos habla la palabra del Señor, y encontré, y se las quiero ir enumerando una a una, con el tiempo que Dios nos permita, cerca de 10 paredes. 10 paredes que yo, hermano, me impresioné mucho,
que el pueblo de Dios construye, las construye mal, y cuando el Señor viene como albañil y pone la plomada, se da cuenta que es una pared torcida, y entonces al Señor no le queda más que derribarla, y no le queda más que destruirla, no le queda más que decir: yo no toleraré más esto que está ocurriendo ahora. Yo creo, hermanos, que esta pandemia no solo le está hablando al mundo, le está hablando a su iglesia, le está hablando a los ministros, le está hablando a todo el pueblo del Señor. Y probablemente, hermanos, yo creo que este es un tiempo de evaluación en el que el Señor nos está pidiendo que examinemos bien qué estamos construyendo. Entonces yo quiero llevarlos así sucesivamente a lo que yo encontré, hermano, cuando el Señor quiere que nosotros revisemos todas nuestras obras, porque el Señor les va a poner plomada. Entonces miren esto: Dios quita los antiguos muros y paredes que son probados por la plomada del Espíritu. Yo creo que el Señor está quitando modelos, está quitando esquemas, está, hermanos, llamándonos la atención de cosas que no hemos estado haciendo bien a lo largo de muchos años. Y el Señor necesita botar esos muros, esos modelos caducos que nos están permitiendo que su Espíritu Santo fluya y su Espíritu Santo permita un genuino avivamiento a través de su pueblo. También, hermanos, podemos ver que Dios edifica en santidad y pureza, que Él no permite que nosotros lo hagamos a la manera del mundo, porque el mundo se ha metido a las iglesias. En lugar de que la iglesia se meta al mundo a convencerla de pecado y de juicio, como lo hace nuestro amado y sublime Espíritu de Dios, es el mundo el que se ha metido a las iglesias. Pero también, hermano, el ojo del hombre puede fallar, pero no los ojos de Jehová. Muchas cosas que nosotros hemos juzgado rectas, muchas cosas que nosotros hemos visto como correctas, no lo son delante de los ojos de Dios, y eso lo estamos viendo ahora, que no hemos hecho el trabajo que de verdad Dios ha demandado de cada uno de nosotros. Y también que Dios va a ejercer su disciplina para que las obras delante de Dios sean rectas, sean derechas. Y por eso, mis hermanos, yo he traído esta palabra, porque yo creo que ahora que empezamos esta cuarentena a nivel mundial, y que cada uno de nosotros estamos viviendo con cierta incomodidad, porque muchos incluso los han descansado de sus trabajos, los han enviado a casa, en donde ahora el trabajo tan seguro que teníamos antes ya no lo tenemos ahora. En nuestras iglesias, acostumbrados, a tener los cultos, a tener nuestros servicios regulares, y ahora no los tenemos. Todo eso nos está obligando a revisar realmente qué hemos estado haciendo bien o qué hemos estado haciendo mal. Entonces, vayámonos a considerar que este es un tiempo de evaluación en el que Dios nos invita a que evaluemos qué paredes estamos levantando, porque Él está como albañil con una plomada en su mano, viendo qué estamos construyendo. Él está poniendo su plomada en la vida de su pueblo, y la pared que está torcida va a ser derribada. Entonces, empecemos por ver qué paredes probablemente hemos estado construyendo. La primera es la pared de la lepra. Es la de la contaminación que muchas veces metemos a nuestra casa. Yo me quiero basar, mis hermanos, en un pasaje de Levíticos 14:37 que dice: Él examinará la plaga, y si se vienen manchas en las paredes de la casa. Mire qué interesante. No dice las paredes del templo, no dice las paredes del negocio, dice las paredes de la casa. Manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared. Y el pasaje que sigue dice: tiene lepra. Entonces, muchos de nosotros hemos llevado esa lepra a nuestra casa y hemos estado levantando paredes con lepra. Y hermano, esto nos lleva a considerar que ahora que el Señor nos está obligando a través de esta pandemia a refugiarnos en nuestra casa, a ver qué tan descuidada realmente muchos de nosotros las hemos tenido. Tal vez, hermano precioso que estás ahí, tú has sido un lindo proveedor, no ha faltado el alimento sobre tu mesa, pero en el lado espiritual la has descuidado espantosamente. Has dejado que tus hijos crezcan siendo nutridos y alimentados por el entretenimiento humano, por los juegos electrónicos, por las películas, por todo eso, hermanos, en lugar de tener tiempos devocionales y levantar un altar en nuestra casa. Paredes de lepra, de contaminación adentro de nuestras casas. Yo creo que es unas paredes en las que el Señor les va a poner plomada, y lo que esté malo
lo va a derribar. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, entendidos de que este es el tiempo que el Señor está llamando a evaluación a su pueblo. La segunda pared es la pared con agujero. Esta pared con agujero es la que yo entiendo en donde hay debilidad espiritual que no ha sido ministrada. Cada uno de nosotros, hermano, hemos dejado que ciertas cosas se metan a nuestra vida, se metan a nuestras casas, se metan en nuestra familia. Hemos abierto hoyo en nuestras paredes y por ahí se han metido las comadrejas, se han metido las zorras, se han metido los roedores que están destruyendo nuestra vida. Y estoy hablando en el plano espiritual. Y yo me quiero basar en un pasaje que está en Ezequiel capítulo 8, verso 7, que dice: me llevó a la entrada del atrio y dice, y miré aquí en la pared un agujero. Ezequiel fue llevado por revelación del Espíritu a ver las abominaciones que el pueblo de Israel estaba haciendo dentro de su casa. Había agujero en la pared. ¿Cuántos de nosotros no tendremos agujeros, hermano? Agujeros de infidelidad, agujeros de celos, agujeros de inmundicia, en las que estamos cediéndole derechos al enemigo para que él pueda entrar y hacernos pedazos. Dios está viendo que mucho pueblo de Dios está levantando paredes torcidas con agujeros. Y él está como albañil, con una plomada en su mano, sabiendo que eso no se está construyendo conforme él ha pedido de nosotros. Vayámonos a la siguiente pared, la pared con ídolos humanos. Hermano, nosotros no sé por qué siempre levantamos ídolos de hombres. Siempre pintamos en nuestras paredes ídolos, hermano, que son de hombres, que no es Dios el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, sino que lo ocupan otras cosas. Y en este caso particularmente hombres, personas. A veces, hermano, déjenme decirles, me da mucha pena, espero que no se ofenda a alguien, pero a veces nuestro ídolo es alguien de nuestra familia. Un hijo, la esposa, el esposo, un sobrino, un primo. Levantamos ídolos que por ellos no venimos a la iglesia, por ellos no servimos al Señor, por ellos no buscamos su rostro, los hemos levantado como ídolos en nuestras paredes. Yo me quiero ir, hermano, a un pasaje de Ezequiel capítulo 23, versículo 14, que dice: y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color. El profeta Ezequiel fue llevado a ver cómo muchos habían puesto en sus paredes imágenes de hombres. Y eso fue ofensivo a los ojos de Dios. También el Señor nos está llevando a entender que si tenemos ídolos de hombres en nuestra vida, los quitemos y los relevemos por el primer lugar que el Señor siempre debe tener en nuestros corazones. Vayámonos ahora a otra pared. La pared de división, la pared de la desobediencia. Yo me quiero basar aquí en un pasaje que aparece en Ezequiel también, capítulo 43, versículo 8, que dice: porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, dice, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo, miren, esta palabra la he subrayado, una pared entre mí y ellos, entre mí y ellos, levantando paredes de división. Han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron y por tanto los consumí en mi furor. Yo creo, hermanos preciosos, que el mundo entero ha levantado esa pared que nos ha separado de Dios. Una pared que no ha permitido que la comunión del hombre con Dios y de Dios con el hombre sea como Él lo planeó, como Él lo quiso para nosotros. Hemos levantado esas paredes horrorosas para estar en las abominaciones que tanto han ofendido y lastimado el corazón de Dios. Y por eso Él se levantó en esta hora en su ira, en su enojo en contra del mundo. Pero que lamentablemente también está tocando a la iglesia del Señor. Hablábamos en otra ocasión, como ustedes se recordarán, que esto es una juicio o es una crisis. Estamos entendidos que esto es un juicio para el mundo, pero solo es una crisis para la iglesia. Pero esa crisis la tenemos que identificar, la tenemos que discernir. Y yo estoy entendiendo que esa crisis es justamente esto, hermano. En los que estamos viendo que estamos levantando paredes
que no están construidas conforme al beneplácito que Dios quiere tener de lo que nosotros hagamos. Y ahora quiero irme, mis amados, a otra pared, la pared con juicio. Esa es la que yo llamo por usar lo santo para pecar. A veces, hermano, lo que Dios nos ha dado para bendecirnos, nuestro trabajo, en el que hemos sido prosperados, hemos sido elevados, hermanos, hemos sido ensanchados, hemos sido bendecidos de una manera poderosa. Después ese ingreso, después ese trabajo, después ese bienestar, lo usamos en lugar de hacerlo para bendecir y sembrar en la obra de Dios, lo hacemos para pecar. A mí me estremece y me entristece, y yo se los he dicho en otras ocasiones, hermanos, de ver a mucha gente que se ha venido precisamente a este país, a los Estados Unidos, sin nada en sus manos. Y que luego cuando ya están aquí empiezan a prosperar y empiezan a crecer y empiezan a elevar su condición económica. Lo primero que hacen es sacrificar el tiempo de Dios. Ya no vienen a la iglesia, ya no se congregan, ya no van a los discipulados, ya no comparten con los hermanos, se aíslan. Empiezan a enfocarse solo en lo mundano, solo en lo material, solo en lo temporal. Y eso también son paredes que nosotros levantamos y que nos ponen en una situación en la que usamos los santos de Dios para pecar. Yo me quiero ir aquí a un pasaje que aparece en Daniel capítulo 5, verso 1, que dice: el rey Belsasar hizo una gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Después dice en el verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Ustedes se recordarán que es una ocasión en la que el rey Belsasar agarró los utensilios del templo, los vasos con los cuales se ministraba en la presencia de Dios allá en Jerusalén. Y cuando ustedes se recuerdan que ellos conquistaron Jerusalén, se llevaron todo lo que encontraron en el templo y lo tenían ahí guardado, y vino este rey y lo sacó para un festín mundano, usando lo sagrado de Dios, lo santo de Dios, para lo profano, para lo vil. Y eso levantó el celo y la ira de Dios. Y entonces una mano se acercó hasta donde estaba ese gran convite de invitados, ese gran banquete de invitados que tenía el rey Belsasar para embriagarse, para pecar delante de Dios. Y entonces esa mano escribió en la pared una frase tan tremenda que no tenía traducción en un idioma conocido. Y él tuvo que llamar a traductores de aquella época para que le dijeran qué era lo que estaba escrito en esa pared. Y la inscripción decía: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y entonces no había nadie que pudiera decir qué era lo que significaba esa frase. Hasta que llamaron al profeta Daniel. Y el profeta Daniel, ya en una edad avanzada, según algunos creen, ya estaba retirado de los asuntos públicos, pero le dijeron al rey que él era un conocedor de los misterios de Dios. Lo mandan a llamar y entonces él va, y cuando lee, lo lee en el Espíritu de Dios y dice: oh, mira, lo que ahí dice es: por cuanto has sido pesado en balanza y no has tenido el peso que Dios pidió de ti, tu reino y tú van a ser cortados. Yo creo, mis amados, que eso es lo que justamente Dios está haciendo ahora en el mundo entero, en donde el Señor, hermano, ha visto las abominaciones, ha visto todo lo que el mundo está haciendo, mucho pueblo de Dios que se ha entregado a sus pasiones. Y entonces ahora la mano de Dios está entrando a darnos un mensaje que debemos discernir en el Espíritu. Y si sabemos discernir esto en el Espíritu, sabremos que Dios nos está llamando a una evaluación. Estamos levantando paredes en donde estamos casi que invocando el juicio de Dios sobre nosotros al estar usando lo santo en lo profano. No utilicemos, hermanos, el bienestar y no utilicemos el beneficio hermoso que nos ha dado de ser prosperados, de ser bendecidos, de ser ensanchados, para después quitarle ese tiempo hermoso que le damos a tanta abundancia económica por sacrificar el tiempo de Dios. Dios nos está llamando a que le dediquemos tiempo también
y de una manera muy particular a la búsqueda del rostro del Señor, a buscarlo en oración, a buscarlo en intimidad. Ustedes se recordarán, hace unos días atrás, especialmente los primeros días de enero, yo les dije que Dios me había dado a través de su palabra un secreto muy hermoso que yo les compartí a muchos de ustedes. Y yo le decía, Señor, que es el año 2020, y el Señor me dijo, en mi palabra está el 2020. Yo decía, Señor, ¿cómo está tu palabra el 2020 o el 2020? Y me puse a estudiar la palabra y pasé días así en esa meditación hasta que en un momento, hermanos, de una forma muy preciosa, el Señor me llevó a entender que el templo de Salomón, que es un emblema de preservación, tenía que había sido inspirado, los planos, el diseño había sido inspirado por parte del Espíritu de Dios al rey David, y el rey David, como no pudo construir el templo que se conoce como el de Salomón, se lo dejó a él, y entonces al construirlo aparecieron unas medidas, y las medidas que le aparecieron a este templo en codos, porque esa es la medida bíblica que el Señor le da a estas dimensiones con las que fue construido ese templo, yo encontré de una manera muy, muy extraordinaria, y quiero recordarlo porque es algo que siempre me ha bendecido, de que el lugar santísimo tenía la medida 20-20. ¿Cuál es eso? 20 codos de largo por 20 codos de ancho y 20 codos de profundidad. Era un cubo precioso en donde el Señor, ustedes saben, nos ha enseñado que es ahí donde descendía su Shekinah, su presencia santa. Y era ahí donde Él recibía el sacrificio del cordero de un año que redimía al pueblo del Señor. Y el Señor me habló y me dijo a través de su Espíritu, ese es el secreto para este año, que ustedes aprendan a entrar al lugar santísimo. Y por eso, mis hermanos, no escatimo esta oportunidad para volverles a recordar lo importante que es que este año le dediquemos el tiempo y la devoción de nuestra vida al Señor para buscarlo en intimidad. Pero déjenme avanzar a la siguiente pared. La pared con imágenes. Esta es un poquito fuerte porque es la que he entendido que es la adicción al celular y a la televisión, a los dispositivos inteligentes. Esto, hermano, ha postrado al mundo. Hoy es impresionante ver cómo uno llega a fiestas de cumpleaños, a fiestas de familia, en donde en lugar de platicar todo el mundo se sienta a ver su celular, a ver sus dispositivos electrónicos e inteligentes. Hemos levantado una pared horrible de imágenes. Ustedes saben que lo que uno ve en los dispositivos electrónicos son imágenes. La imagen nos seduce, nos lleva a un punto en el que pasamos horas prendidos en nuestros iPads, en nuestros celulares. Hemos caído en la trampa, hermanos, de construir paredes con imágenes que nos han separado de Dios. Y el Señor le está poniendo una plomada a esas paredes. Y si están torcidas, el Señor las va a derribar. Mucho pueblo de Dios va a ser llevado a demandas espirituales, porque el tiempo que le dedican a su iPad, a su teléfono, a la televisión, no se lo están dando a Él. Y Él es celoso porque, hermanos, Él pagó un precio demasiado grande, demasiado elevado por nuestra vida. Y así como Él nos ha dado, también nos pide que nosotros, por lo menos, hermanos, le entreguemos nuestra voluntad y le entreguemos nuestro amor para que entonces Él ocupe el lugar que siempre debe de ocupar en nosotros, y es el primero. Así dice su palabra. Esta pared la encontramos otra vez en Ezequiel capítulo 8, versículo 10. Dice, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, oigan lo que dice, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. El profeta Ezequiel entró y empezó a ver que toda la casa de Dios, hermano, estaba llena de imágenes. Y hermano, yo puedo entender que si nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo y estamos pintando nuestras paredes interiores de todo eso que solo vemos a través de los dispositivos electrónicos, qué tristeza, hermano. Hemos caído en la trampa del enemigo. Y eso no está permitiendo que nosotros agrademos el corazón de Dios.
Ahora mismo yo no sé si allí donde tú me estás viendo, a la par tienes gente que en lugar de estar oyendo esta palabra, está viendo su teléfono, está viendo sus dispositivos, porque hay una cautividad enorme en la que ha caído el pueblo de Dios. Pero sigamos. Hemos levantado paredes recubiertas con lodo. Y esas son las de la mentira y el engaño. Y eso lo encontramos, hermano, en otra vez Ezequiel. Ezequiel es muy fuerte en esto. Capítulo 13, versículo 14, que dice: así desbarataré la pared que vosotros, oigan esto, recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Pero hay un texto que redondea esto, que es el verso 15 del capítulo 13, que dice: cumpliré así mi furor, mi enojo en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. En otras palabras, los voy a eliminar. Hermano, ha privado dentro del pueblo de Dios mentira y engaño. No hemos sido honestos, no hemos sido íntegros, no hemos sido rectos delante de los ojos de Dios. Y esta pandemia, hermanos preciosos, aunque sabemos que es juicio para el mundo, es una tremenda reprensión para la iglesia de Cristo, para el pueblo del Señor que se ha acomodado y se ha adaptado a los placeres de este mundo. Y hemos recubierto con lodo, con mentira, con engaño nuestras paredes. Y el Señor ahora la está viendo como el albañil que le mostró al profeta Amós, que puso plomada para ver si esta era una pared que estaba hecha conforme a su diseño, conforme a su demanda. Entonces, hermanos, vean cómo hemos construido paredes tan tristemente mal construidas, mal edificadas, que han lastimado el corazón de Dios. Pero sigamos más acá. Está la pared de la enemistad. Esa pared de la enemistad es una pared que es interesante, hermano, porque es una pared que se levantó para dividir, hermano, al pueblo de Dios. Y esa la vemos en Efesios 2:14, que dice: porque Él es nuestra paz. Y dice: y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. ¿Saben quiénes pusieron esa pared? Los religiosos de la época. Ellos dijeron que los pactos solo eran del pueblo judío y que para nada estos pactos podían alcanzar a los gentiles. Y levantaron una pared horrible que, gracias a Dios, el apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad, le dicen algunos, se levantó para derribarla. Él enseñó a los judíos, les enseñó a sus conciudadanos que el Señor había hecho un nuevo y mejor pacto con el pueblo gentil. Que el pacto que había dado para que el pueblo de Israel fuera el receptor de todos los beneficios y de todas las bondades del Señor, los había perdido por su infidelidad, los había perdido por no haber reconocido su visitación. Y ahora se había ido a otro pueblo por el cual él no había venido originalmente, porque así lo dice el apóstol Juan en su evangelio. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más los que lo recibieron, que somos nosotros los gentiles, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor nos incorporó, nos insertó a la savia del Cristo de la gloria, nos puso en el árbol que originalmente solo era de ellos, y ahora nos insertó como una rama y nos puso a que nos alimentáramos de todo lo que el Señor había planeado para ese pueblo. Nos lo está dando a nosotros, y gracias a Dios Él botó a través del apostolado de Pablo esa pared intermedia de enemistad que el hombre religioso había puesto. Pero sigamos aquí, la pared blanqueada. Ya me estoy quedando casi en la conclusión de este mensaje. Esa pared blanqueada es la pared de la hipocresía. Y esa la encontramos en Hechos capítulo 23, versículo 3, que dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que mandas golpear?
Y luego en Mateo capítulo 23, verso 27, el Señor les habló a los fariseos y les dijo que eran paredes blanqueadas. Unas palabras, son paredes sucias, son paredes corrompidas, pero ellos con su religiosidad y su aparente piedad la blanquean a través de un manto de hipocresía. Hermano, eso le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios, porque hermano, se han levantado ministros falsos, se han levantado apóstoles falsos, profetas falsos, que el Señor diga que se iban a meter como lobos rapaces en medio de su rebaño, en medio de sus ovejas, y que iban a engañar al pueblo de Dios con una falsa y aparente piedad. Y ahora nosotros estamos viendo que muchos han levantado ese tipo de paredes, y el Señor las va a derribar, y el Señor las va a destruir. Porque para eso ha permitido esta crisis mundial, para que nosotros veamos realmente qué pared estamos construyendo. Y por último, la pared con querubines labrados y con palmeras. ¡Oh, qué linda! Esa es la pared con frutos del Espíritu Santo. Y con eso quiero terminar en esta oportunidad el tiempo que ustedes muy amorosamente, muy gentilmente me han permitido poder llegar hasta donde estén en este momento. Yo quiero ahora enfocarme en este tipo de paredes, porque estas son unas paredes que el Espíritu de Dios, el Señor quiere que nosotros levantemos. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 41, versículo 20. Dice que él, cuando empezó a ver, hermano, la restauración del templo que el Señor le estaba mostrando de los tiempos futuros, dice que desde el suelo hasta encima de la puerta había, dice, querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Ese era el templo restaurado que el Señor le estaba revelando al profeta Ezequiel. El Señor está viendo, hermano, que Él quiere levantar un templo espiritual en este tiempo, en el que Él quiere que en lugar de esas imágenes de reptiles y de animales inmundos, hayan querubines labrados y palmeras. ¿Qué es eso, hermano? El querubín labrado, hermano, lo sabemos, un ser elevado, un ser en dimensiones hermosas delante de los ojos de Dios, que tienen la capacidad de ministrar su presencia, porque recuérdense que lo que estaba encima del propiciatorio del arca del pacto eran querubines con sus alas extendidas. ¿Por qué? Porque son seres que ministran la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, a ser como los querubines, que ministren su presencia, que ministren su santidad, que ministren el fluir del río poderoso de su espíritu, que aprendamos a vivir en medio de experiencias hermosas y extraordinarias de lo que el Señor quiere hacer ahora con su pueblo. Yo le decía al Señor cuando leía esto, mis hermanos, Señor, permíteme ser partícipe de ser de aquellos que levanten paredes, que tengan esos querubines que han aprendido a ministrar su presencia. Yo quiero ser uno de ellos, Señor. Pero al mismo tiempo tenía palmeras. Así lo dice ese pasaje. ¿Cuál es la palmera? La palmera es aquella que no, pues, claro, las tormentas la doblegan, pero no la quiebran. Las palmeras son aquellas que han logrado sobrevivir aún en los desiertos, porque su raíz es de un pivote profundo que va y se enraiza hasta en la roca que encuentra allá en la profundidad del subsuelo, y de allí se agarra y de allí se nutre. Y por eso es que cuando las tormentas vienen, esa palmera se dobla, pero no se quiebra. Así debiéramos, por eso decía el Señor en su palabra, que el justo florecerá como la palmera. Porque la palmera, hermanos, nos enseña que se puede sobrevivir en medio de ambientes inhóspitos, hostiles y difíciles, como el que estamos viviendo ahora mismo en el mundo. Pero si hemos aprendido a ser como la palmera, vamos a poder sostenernos en medio de esta adversidad, en medio de esta dificultad, porque encima de que hemos aprendido a asirnos a la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo nuestro Señor, hemos también aprendido a ser como los querubines, a ministrar en medio de su casa su santa y bendita presencia. Yo quiero, mis hermanos, despedirme en esta oportunidad, en donde quiero que oremos juntos y que la próxima vez que nos podamos contactar, hermanos, podamos llevarnos todo esto que hemos estado compartiendo en esta oportunidad en el corazón de cada uno de ustedes, y realmente tengamos un tiempo de evaluación.
Un tiempo en el que podamos revisar qué es lo que todo esto está enseñándole a nuestro espíritu. Y yo creo, mis hermanos, que las enseñanzas están claras, están ahí, están a la vista. Creo que se necesitaría ser demasiado tonto o torpe, perdonen la expresión, para no captar este hermoso y sublime mensaje para nuestra vida. Lo más importante que nosotros tuvimos antes, estamos entendiendo que realmente no nos ha servido para nada y que hemos estado construyendo paredes equivocadas y que el Señor quiere ahora que nos levantemos como esos querubines preciosos que son los que ministran sobre el propiciatorio, sobre donde Él desciende, sobre donde se levanta el clamor y la oración de su pueblo, que nosotros podamos ser como esos querubines que ministran la dulce presencia del Señor. Y yo quiero, mis hermanos, cerrar acá este tiempo de meditación y de esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, poder compartir a cada uno de ustedes. Quiero orar y bendecir sus vidas y que el Señor nos guarde y nos ampare. Su palabra dice, hermano, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, en que se traspase el monte a la mar, nosotros estaremos confiados en Él. Porque, hermano, miren, entre otras cosas, nunca antes se había hecho tan famoso ese salmo, el Salmo 91, que desafortunadamente muchos solo lo recitan, pero no lo viven. Salmo 91, 1 al 4 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estás seguro. Y aunque venga el lazo del cazador y venga la peste destructora, el Señor te librará. Y eso es lo que nosotros hoy confesamos y creemos con todo nuestro corazón. Pero, hermano, todo esto está basado en la obediencia. Todas estas promesas no van a venir a nosotros si primero nosotros no levantamos una pared que agrade el corazón de Dios. Porque Él, como albañil, ha venido con una plomada a ver si esa pared está bien construida, si está derecha. Y si está torcida, Él la va a derribar. 10 paredes que el Señor nos ha permitido llevarles esta hermosa ocasión a ustedes, para que cada uno examine su corazón y lo evalúe de saber qué es lo que realmente estamos construyendo. Vamos a orar y a bendecir esta hermosa palabra en el corazón de cada uno de ustedes, sabiendo que el Señor, cuando envía su palabra, no la envía sin que antes haga la obra para la cual fue enviada. Así lo dice su palabra. No será como la lluvia, que cuando es enviada, primero moja la tierra y hace la obra para la cual esa lluvia descendió. Y así también esta palabra. La hemos enviado hasta donde cada uno de ustedes ha estado. Y ustedes sabrán en su corazón que tanto dejarán que esa semilla caiga en buena tierra y que pueda producir fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Déjenme orar y despedir este hermoso momento que hemos tenido la oportunidad de compartirlo en esta hermosa noche. Padre, gracias. Gracias por el gozo, gracias por la bendición que nos has dado de poder estar, Señor, en conexión con los hermanos que han tenido a bien, Señor, sintonizarnos en esta hora, con los amigos que quisieron oír esta palabra, con las personas que de pronto vieron el aviso de que estábamos transmitiendo y dijeron, vamos a ver qué está diciendo este pastor o este ministro. Señor, gracias, porque esta palabra va a llegar y va a impactar la vida de aquellos que realmente tú hayas querido, y que, Señor, también cada quien permita que esta palabra pueda llevar el impacto, la fuerza, el Señor, el taladro con el cual pueda ser quebrantado. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permítenos, Señor, entrar en este tiempo de evaluación espiritual y personal, Señor, al que tú nos estás llevando con toda esta crisis que está viviendo tu pueblo, Señor. Padre, permítenos aprender la lección, porque si no la aprendemos, la vamos a tener que volver a repetir. Y es lo que no queremos, Señor. Queremos aprender de lo que tú nos estás permitiendo, Señor, en este tiempo. Siempre lo hemos dicho, Señor, y lo vamos a seguir repitiendo, que el que no aprende en el desierto lo van a dejar ahí.
Y por eso, Señor, queremos, así como tu pueblo de Israel, que aunque 40 años tú lo tuviste rondeando, Señor, en el desierto, no aprendió su lección. Nosotros no queremos caer ahí, Señor. Queremos superarnos y queremos aprender, Señor, humildemente lo que tú nos estás enseñando para poder entrar a la tierra de bendición que tú, Señor, has planeado para nosotros. Sabemos que tú vienes pronto, sabemos que tu venida está cerca, sabemos que tu parucía está por ocurrir de un momento a otro. Permítenos preparar, Señor, nuestra vida para que estemos, Señor, aptos, estemos, Señor, en condiciones de poder ser elegidos para la experiencia del arrebatamiento, Señor. Sabemos que después de eso se inaugurará un tiempo tribulacionario como nunca antes lo ha habido ni lo habrá sobre la faz de la tierra. Y si ahorita, Señor, con estos principios de dolores de parto que la tierra está viviendo, sentimos esta angustia, Señor, y esta desesperación, ¿cómo no lo será el tiempo que está por venir? Y por eso, Señor, tú nos estás dando la ruta de escape, nos estás, Señor, permitiendo ser dignos de escapar de todas estas cosas, Señor. Y por eso te pedimos que nos des la gracia, que nos des la fortaleza para que nuestra fe, Señor, no desmaye, sino que se levante, Señor, y ondee en medio del mundo espiritual, para que sepamos, Señor, que tenemos esperanza en este Cristo de la gloria que dio su sangre por nosotros. Señor, bendice a cada uno de tu pueblo. Señor, ahí donde esté cada uno, Señor, si hay debilidad, si hay desesperanza, Señor, si hay angustia, yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú llegas al corazón de esa persona que, Señor, en este momento se siente angustiada, se siente, Señor, encajonada y que no sabe qué va a pasar. Señor, dale la fuerza y el entendimiento para saber que esto es solo una llamada de atención que tú nos estás haciendo para que podamos levantar nuestra cabeza, podamos erguir nuestros corazones, arrepentirnos de verdad, Señor, entrar en un proceso de contrición de espíritu, porque tu palabra dice que al espíritu contrito y humillado tú no lo desprecias. Por eso, Señor, hoy como pueblo tuyo, Señor, nos humillamos delante de ti y hacemos, Señor, nuestras esas palabras tan hermosas que tú le dijiste a tu siervo Salomón. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y postraren su rostro a tierra y reconocieren su pecado, yo vendré a ellos y sanaré su tierra. Por eso, Señor, hacemos esta palabra nuestra y sabemos que si nosotros podemos llegar y tocar tu corazón, alcanzaremos misericordia, Señor. Bendice a todos los que hemos estado en este tiempo en comunión. Y permítenos poder, Señor, en otra ocasión, seguir compartiendo tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga y les guarde y hasta la próxima. Bendiciones.